La Asamblea ha creado el marco constitucional para que, si el presidente lo desea, se pueda presentar como candidato y si el pueblo quiere, lo puede reelegir, porque el poder reside en el pueblo. ¿Qué más democrático que eso? El presidente Nayib Bukele compartió la posición oficial de los Estados Unidos sobre las reformas constitucionales en nuestro país para ampliar el periodo presidencial a 6 años y permitir la reelección indefinida. El gobierno del país norteamericano expresó: la Asamblea Legislativa de El Salvador fue elegida democráticamente para promover los intereses y las políticas de sus electores. La decisión de realizar cambios constitucionales es suya. Les corresponde decidir cómo debe gobernarse su país. Rechazamos la comparación del proceso legislativo de El Salvador, basado en la democracia y constitucionalmente sólido, con regímenes dictatoriales ilegítimos en otras partes de nuestra región, dijo el portavoz del Departamento de Estado a una agencia de noticias. Así se reconoce la soberanía legislativa y democrática que ha forjado el país desde el 2019. Donde se ha cumplido y respetado la voluntad del pueblo en cada proceso electoral. Se desacreditan los señalamientos de países y organizaciones que, con doble moral, critican las decisiones que ha tomado El Salvador, haciendo uso de su autonomía constitucional. La ruta del país ya no es impuesta y por fin se ha materializado la conversión anhelada durante años, donde prima la decisión del pueblo. Bueno, en primer lugar tenemos que decir que estos cambios, estas reformas a la Constitución no son cosa de ahora. Esto tiene una base histórica y yo no entiendo la lógica, la narrativa, porque me dediqué a leer desde ayer que se dio esto. Ha habido reformas a la Constitución desde hace más de 30 años, con el tema de cuando se firma la paz, que ya fue derogada, por cierto, y que a su vez se reforma la Constitución para que un grupo guerrillero, en aquel momento el FMLN, pasara a ser partido político. Fue necesario reformar la Constitución y ahí no hubo, digamos, ninguna protesta. Es más, el FMLN llegó a ser partido político sin haber recogido firmas, y fue por una reforma a la Constitución. Y eso permitió que sean lo que son ahora. Bueno, o lo que fueron en un pasado reciente. Ahora bien, estas reformas también tienen otra base histórica. En el año 2010, de igual manera, hubo resoluciones que movieron todo el mapa político de El Salvador cuando se permitió las candidaturas independientes, cuando se permitió los consejos pluralistas. Hubo necesidad de reformar la Constitución y nadie tuvo, digamos, mayores oposiciones. De igual manera, hay que aclararlo que el vicepresidente Félix Ulloa Hijo, en el año 2021 forma parte, 2021-2022, forma parte de un equipo ad hoc que presenta más de 216 reformas a la Constitución, si no tengo mal el dato, y que eso a la larga se ha convertido también como en un andamiaje jurídico que ha permitido que el presidente vaya cambiando la Constitución, adaptándola a los nuevos tiempos. Hay que ser claros, la Constitución es de 1983 y estamos viviendo un contexto social, político y económico completamente diferente. No estamos entrando a un proceso de conflictos armados como en aquel momento que veníamos saliendo de una dictadura y estábamos en un periodo de transición. Y por supuesto que todos estos cambios son sumamente necesarios. Y hay una cosa importante, que la población no las adversa. Lo adversan los opositores de este país. Pero lo cierto es que son cambios más que necesarios que tienden a modernizar las acciones del Estado y por consiguiente las acciones del gobierno. Vamos a comenzar por la propuesta de modificar a 6 años el periodo presidencial, y esto quizá lo podemos concatenar con el objetivo que entiendo es la sincronización, digamos, del ciclo electoral y de las votaciones para los salvadoreños. Bueno, yo fui diputado y en aquel momento se presentó una iniciativa, lamentablemente una sola golondrina no hace verano. Se pensaba en aquel momento de hacerlo cada 5 años, una homologación de los procesos electorales para reducir, digamos, costos a la población, costos al erario público.
Sin embargo, es importante destacarle a la gente de que lo que se está buscando en este momento es hacer un solo proceso electoral. O sea, que se elija de una sola vez presidente, alcaldes, consejos municipales y diputados. Nada más. Así en ese sentido va la reforma. Que en este caso el periodo presidencial se reduciría a 3 años, 2027, para poder homologar y luego hacer el proceso electoral que llevaría los 6 años. Entonces, eso va a permitirle a la población participar una sola vez en elecciones y evitar estar en constantes procesos electorales, que yo digo honestamente que este es un país pequeño y con grandes necesidades, y estar erogando esas cantidades millonarias aquí prácticamente siendo un país pobre. Hemos tenido las campañas electorales más onerosas que se puede tener en América Latina, y eso la misma clase política ha tenido la culpa de ello. Es decir, la misma gente se encargó de los políticos del momento, se encargaron de hacer caros los procesos electorales con los diferentes ofrecimientos que hicieron a las comunidades o las ayudas que hacían, pues así, por muy pocas que fueran, pero era plata la que se invertía, y era plata que venía del erario público, porque ya eso parte de otra reforma que se eliminó la deuda política. Eso fue anteriormente, pero es parte del paquete de acciones, de reformas que el presidente Nayib Bukele tiene, que nacen en ese equipo ad hoc que lideró el vicepresidente Félix Ulloa Hijo. Bueno, ¿qué beneficios económicos, administrativos, sociales, digamos, permite que haya una sincronización electoral? Bueno, obviamente, en primer lugar, evitamos en gran medida el tema de la confrontación político-electoral. Eso es un problema social, si se quiere. Se ahorra cerca de $50 millones, entiendo, del erario público para los procesos electorales, incluyendo los de la segunda vuelta, que yo siempre he creído de que no le encontré nunca el sentido por qué ir a una segunda vuelta si ya se tenía un ganador. Los países más desarrollados del mundo no andan con tanta cosa así de que primera vuelta, segunda vuelta. Solo en América Latina es que nosotros encontramos ese tipo de medidas. Beneficios sociales, ya lo dije, beneficios económicos, pero también hay un beneficio adicional, que es el hecho de modernizar las acciones del Estado para modernizar las acciones de un gobierno. Así de sencillo. Ok, vamos a ver. Las reformas planteadas ayer pues extienden también el periodo presidencial a 6 años, y esto, como ya lo mencionaba, pues va concatenado con esa sincronización que se pretende hacer. ¿Le parece a usted que ha sido una decisión atinada por parte de la Asamblea? Sumamente atinada, y eso en los próximos días, las casas encuestadoras podrán hacerlo y se van a dar cuenta, y la población va a estar anuente a lo que yo voy a decir en este momento. Miren, la gente se cansa, se aburre, le parece, digamos, cae en un hartazgo de estar yendo a procesos electorales continuos. No hay, digamos, una continuidad en los procesos de desarrollo de las gestiones. En caso de los alcaldes, voy a poner un ejemplo. El alcalde llega, no estudió para ser alcalde, obviamente, fue electo. El primer año lo utiliza para conocer cómo funciona su alcaldía, ya es primera vez que está ahí, hacer algunos ajustes. El siguiente año desarrolla algunos proyectos, y el tercer año ya está en campaña abierta. Es decir, hay un mal endémico que hemos tenido en América Latina, y particularmente El Salvador no está exento de ello. Y eso genera, digamos, un cansancio en la población. Un cansancio, pero también un gasto del erario público, y eso a la larga pues no nos permite desarrollarnos. Yo creo de que, sinceramente, estas medidas, si las casas encuestadoras, y lo digo con propiedad, hacen un estudio de esto con la población les va a decir que esta medida ha sido una de las más atinadas de este gobierno.
A ver, extender hasta 6 años el periodo presidencial, pues con esto se busca estabilizar, digamos, esos periodos electorales, y se ha dicho que aparte de reducir costos millonarios en cada elección, pues aumenta seguridad jurídica y atrae la inversión. ¿Por qué se comenta eso? ¿Por qué? Precisamente porque va, el caso del inversionista. Siempre que hay procesos electorales, en el país se desacelera la inversión, la economía. Ese es un fenómeno que se da. Y la gente está pendiente de quién va a ganar. Y la gente está pendiente de qué es lo que de lo que va a ocurrir, qué va a pasar. Entonces, ese fenómeno político afecta directamente el fenómeno económico, porque el inversionista está pendiente. Hay inestabilidad política en el país cuando hay procesos electorales, porque no se sabe quién va a ganar, no se sabe qué rumbo va a tomar el país, no se sabe que el gobernante que llega, cuáles son las grandes líneas de trabajo, si va a potenciar la inversión, si va a privatizar, si va a liberar la economía. O sea, no se tiene, digamos, un concepto claro. Entonces, en ese sentido, creo de que el homologar, sincronizar y hacer los procesos más, un poco más largos, un sexenio, por ejemplo, eso deja muy claras las cosas de que en esos 6 años pues va a haber un gobierno que va a implementar un plan de gobierno, valga la redundancia, una política en diferentes áreas que va a permitir generar estabilidad en todas las áreas de la economía y en las áreas sociales del país. En el bloque anterior estábamos conversando sobre esta homologación en los tiempos para poder organizar los periodos electorales, la ampliación a 6 años para el periodo presidencial y esta propuesta de reformas que también incluye habilitar, digamos, una reelección presidencial de forma indefinida. ¿Cómo le ha parecido esta reforma? Bueno, hay que hacerle dos lecturas al fenómeno. Por un lado, tenemos que decir de que las últimas encuestas, inclusive la de la UCA, que ha sido bastante antagónica a los posicionamientos del gobierno, cuando le preguntan a la gente si están dispuestos a votar nuevamente por el presidente, hay una mayoría de la población que dice sí, queremos la continuidad. Si aquí en el país hubiese plebiscito o referéndum, que es parte de un paquete, está integrado al paquete de reformas de la Constitución, yo pudiera garantizar que la gente de igual manera pediría la reelección presidencial. El presidente en su momento dijo, no voy por un tercer mandato, pero es que el punto es que es la población la que le está pidiendo, y no es que desde acá estemos incidiendo en que la población, en que el presidente tome esa decisión, sino que la misma población lo está demandando, y a través de las encuestas, no porque lo diga Mauricio Rodríguez o porque lo diga cualquier miembro del Círculo de Reflexión Política Siglo XXI al cual pertenezco, sino que hay un clamor popular al respecto, y hay que decirlo de esa manera. Evidentemente, por el lado de la oposición, ellos argumentan, y esa es la narrativa de ellos, argumentan que estamos entrando en un periodo de dictadura, pero para entrar a una dictadura, y lo digo como sociólogo, tienen que haber características que identifican como tal. Uno de ellos, la libertad de expresión, la libertad de prensa. Esos son elementos bien fundamentales que en este país no se están limitando. Aquí lo que se tiene es periodistas que huyen, ¿verdad?, argumentando que no hay libertad de expresión, no hay libertad de prensa. Eso es un concepto completamente erróneo e equivocado. Se van porque sus financistas ya no están. Ahora bien, tener una reelección indefinida, eso va a permitir también al país establecer un verdadero plan de nación, y voy a decir por qué. Llegó el presidente Cristiani Búcar en 1989, votó todo lo que había hecho, o lo poco que había hecho la democracia cristiana con Napoleón Duarte. Después de Cristiani entró Calderón Sol, siendo el mismo partido, quitó unas cosas y metió otras, y eso va en detrimento del desarrollo de un país. No digamos cuando en 2009 llega Mauricio Funes y pierde Arena, queda Saca fuera. Entonces comienza también a implementar otras medidas
otro desperdicio de recursos para un país que necesita tanto apoyo. Entonces, no es lo mismo estar, digamos, en una estira y encoge viéndolo de esta forma, que tener, digamos, una continuidad que no la pide el presidente, la pide la población. Y al pedirlo la población, hay una lectura muy precisa de este fenómeno para poder solicitar a la Asamblea Legislativa esa reforma en la Constitución, que ahora las reformas ya no son como antes. Cuando yo estuve por ahí, pues había que presentarla en este periodo legislativo con un mínimo de 10 firmas, ¿ya? Y solicitar la ratificación en una segunda legislatura consecutiva con 56 firmas en aquel momento, con 56 votos, que era la mayoría calificada. Entonces, ahora la situación se vuelve más interesante debido a que todos esos obstáculos constitucionales que existían ahora vuelven a un estado más eficiente. Dicen, no, lo que pasa es que ahora ya no discuten mucho. Es que miren, el problema es que antes se acostumbró la Asamblea Legislativa a discutir, pero no a aprobar aquellas medidas, aquellas leyes, aquellos cuerpos jurídicos que la población necesitaba. Entonces, ahora, es cierto, hay menos discusión, pero es que lo que pasa es que el presidente y la Asamblea Legislativa tienen, digamos, una actitud concatenada, están en consonancia. El presidente sabe lo que necesita para el país. Entonces, no es que le dé la orden a la Asamblea, miren, apruébenme esto, porque ese es el mensaje que tratan de vender los de la oposición, de que los puyabotones dice que solamente que no discuten. Claro que se discute. Lo que pasa es que ya no son aquellas discusiones largas, donde la teoría del cansancio es la que predominaba. Ya cuando el diputado ya casi cerraba los ojos, a las 4 de la mañana se somete a votación tal cosa. Esa era la lógica de antes. Ahora lo que se tiene en la Asamblea Legislativa es una nueva forma de llevar las cosas, de discutirlas obviamente, de conocerlas porque es parlamento, y obviamente de aprobarlas. Y estas reformas realmente creo que están dando en el corazón de lo que la población salvadoreña demanda, como otras que ya hice alusión, por ejemplo, la eliminación de la deuda política. Eso también genera un ahorro para el país, y al igual que este tipo de reformas. Una reelección presidencial de forma indefinida estaría, digamos, eliminando la posibilidad de una alternancia en el poder como lo han manifestado las voces disonantes con estas reformas. No, ellos están equivocados en el concepto. Reelección indefinida, pongamos el escenario en el que el presidente va para un tercer mandato. Pero ¿quiénes van a decidir si el presidente Bukele sube o no sube a un tercer mandato? ¿Gana o no gana? Los votantes. Entonces, pero el problema que tienen los grupos opositores es que con tan poco ellos pretenden detentar el poder político en este país. Como el partido Vamos, que es el que más ruido hace y es el que pone cosas ahí, con el 0.2% de aprobación de la población, va a tener cinturas para movilizarse en el ámbito político? No la tiene. Por el otro lado, el señor, aunque no me gusta darle voz, pero lo tengo que mencionar, a don Manuel Flores, alias el Chino, con el 1.9%, ellos pretenden que con eso van a cambiar el país. No, hombre, las cosas acá hay que decirlas por su nombre, valga la redundancia. Aquí quien decide no es la Asamblea, es el votante. Y el votante va a decir, bueno, sí, queremos una reelección, queremos votar nuevamente por el presidente Bukele o por quien se designe. O los demás pueden poner sus candidatos si es que los tienen. Y en las elecciones, en los procesos electorales, que ya el calendario electoral tendrá que ser ajustado para ello, ahí pues se verán las cosas como deben ser. Pero de momento, la reelección, repito, ni por asomo estamos hablando de tintes de dictadura, simplemente estamos hablando de procesos de modernización de las funciones del Estado. Entonces, para usted definitivamente es ahora la población salvadoreña votante la que decide si continúa apoyando, digamos, un proyecto político, un proyecto de desarrollo de país, según las reformas que se hicieron ayer.
obviamente es que quien vota es la gente, ¿verdad? ¿Quiénes están reformando la Constitución? Son los diputados, pero los diputados, ¿en nombre de quién lo hacen? Lo hacen en nombre de quienes ellos representan. La misma Constitución dice que los diputados representan al pueblo salvadoreño en general. O sea, ellos, en función, no va a ir todos los salvadoreños a votar a la Asamblea, tienen sus representantes. Y esos representantes, en nombre de toda la población, hacen este tipo de reformas para que la gente ya en los futuros procesos electorales puedan definir si hay una continuidad o no, digamos, del proyecto político que hoy día se tiene. Pero a todas luces, por mucho que hagan los grupos opositores, por mucho que hagan, por mucha narrativa negativa que pone incluso en medios internacionales, que ellos hablan de que aquí es un país que no es lo que se dice, sino que es un país de violador de derechos humanos. Por allá en Venezuela tenemos a aquel señor que hace bastante ruido, el Nicolás Maduro, contando tantas falacias, que por cierto escribí un artículo recientemente que se titula Las falacias de un dictador, así lo titulé, caso venezolano, para que la gente tenga claridad de qué estoy hablando. Y allá está hablando muchas cosas que aquí internamente no se traducen en intenciones electorales. Ok, bueno, revisando un poco los argumentos que han movido, digamos, a la Asamblea Legislativa y particularmente, bueno, la diputada Ana Figueroa fue la que propuso estas reformas, pues fue respaldada por 57 firmas ahí de diputados y pues entendiendo un poco los objetivos que se persiguen, aparte de pues organizar, reestructurar, digamos, ordenar, homologar los periodos electorales, digamos, modernizarlos a estos tiempos y traducir, digamos, el sentir de la población salvadoreña a unas reformas electorales que pues estén más en consonancia con las nuevas realidades que tenemos. Otorgarle la soberanía al pueblo como electores, bueno, se mantiene intacta. Sí, por supuesto. Lo que pasa en estos casos es de que depende con qué ojos lo quiera ver uno. Lamentablemente, tenemos males necesarios que son los grupos opositores. Digo males necesarios porque a la larga ellos nos dan vida vida digamos pública, a los que nos encargamos de hacer los análisis de los diferentes temas. El hecho de que en este momento esas reformas han generado mucha discrepancia. Desde ayer las redes sociales hay tendencias pues de lo que ha ocurrido en la Asamblea Legislativa, y eso obviamente solamente tiene una interpretación, que el país de verdad va caminando por el camino correcto. La población está contenta con este tipo de reformas, a pesar de que hace unas horas fue que se promovió las reformas a la Constitución, que también permite restituir los derechos políticos de la gente. Así de sencillo. A ver, ¿qué importancia tiene para el gobierno, digamos, mantener la continuidad de su proyecto político? Bueno, permite que haya programas y proyectos del gobierno que no vayan a ser mutilados por otro gobierno que pueda llegar. Y pongamos un escenario extremo, que eso no va a ocurrir. No va a ocurrir porque no van a llegar. 0.2% tiene el partido Vamos, y supongamos que llega la señora Claudia Ortiz de presidenta de la República. La población tiene que estar consciente que llegando la señora Claudia Ortiz con el discurso que ella ha manejado de solidaridad con los grupos de pandillas, porque hay que ser claro, no es solidaridad con los familiares de las personas que por el régimen de excepción, por cuestiones de investigación, cayeron presos, pero ya se liberaron más de 10,000 personas de este tipo. ¿Qué pasaría si Claudia Ortiz llegara al gobierno? Pues ocurriría todo lo contrario de lo que el presidente ha hecho. Destruiría el SECOT, liberaría a los presos, a los delincuentes, volveríamos al status quo que tenía el país. Es un escenario dantesco que yo creo que la población no está pensando ni por asomo que eso se haga realidad.
Entonces, darle continuidad a un proyecto político como el que actualmente tenemos. Y yo quiero decirlo con una frase, el amigo Aldo Álvarez siempre tiene una frase que dice: estamos en el punto de no retorno. Es decir, ahorita para el país es prohibido retroceder. Estamos en una etapa donde hemos alcanzado tantas cosas como país, hemos alcanzado un componente de seguridad nunca antes visto, porque histórica y coyuntural y estructuralmente hemos sido un país violento. Ahora somos un país que obviamente sí hay casos de intolerancia, pero no tenemos el caso de las pandillas que tanta sangre, tanto luto dejaron en la población salvadoreña. Tenemos también acciones del presidente tendientes a generar lo que se le conoce como el despegue económico. O sea, el crecimiento económico es una deuda que se está trabajando, pero se está trabajando en función de la población para que todos tengamos nuestro mejoramiento en las condiciones de vida material. ¿Considera usted que estas reformas a la Constitución de la República vienen a fortalecer la democracia o vienen a hacer un daño a la democracia, como lo manifiestan algunos? No, es que es risible cuando dicen, es que viene a dañar. Dijo la señora de Arena, dijo que este día ha muerto la democracia en El Salvador. O sea que las reformas a la Constitución que el Partido Arena promovió no fueron capaces de matar la democracia, cuando que fueron ellos el partido más antidemocrático junto al FMLN que hemos tenido. Lo que se está haciendo en este caso es simple y sencillamente es reivindicar los derechos sociales y políticos de la población con este tipo de reformas. Aquí no se está matando la democracia, porque quienes están reformando la Constitución es el primer órgano de Estado. Y el primer órgano del Estado está compuesto por diputados que representan a la población, incluyendo los 3 que están ahí, representan un sector que no es representativo. Sí, no es representativo, y ese es el problema. Pero el problema es que ellos tampoco están haciendo nada bueno, nada interesante, nada llamativo por cambiar la correlación dentro de la Asamblea Legislativa. O sea, ellos siguen anclados en una narrativa, en discursos que realmente, y yo se los digo, no soy asesor de ellos, pero les puedo decir que lo que están haciendo realmente, lejos de caerle bien a la población, está generando una especie de alejamiento, porque el hecho de querer pretender liberar pandilleros, eso no ayuda, no les ayuda a ellos. Nosotros como país sí estamos contentos de que los delincuentes estén donde deben estar. Que haya remanentes todavía, sí es cierto, hay remanentes, pero las mismas autoridades de seguridad pública han aceptado que hay un grupo de personas que todavía no se han localizado. Sin embargo, está el proceso de extracción, que es lo que diariamente, hay un periódico, Diario El Salvador particularmente, presenta las imágenes de personas que han sido extraídas de diferentes comunidades. Se eliminan las segundas vueltas, Mauricio. ¿Qué opinión le merece eso? Qué bueno por el país. Qué bueno por el país, porque solamente en los países, lo dije anteriormente, los países latinoamericanos con tantas carencias hacen campañas tan caras. Es un tecnicismo que no nos ha dejado avanzar, que ha vuelto onerosos los procesos electorales, y que muchas veces teniendo un ganador hay que ir a segunda vuelta. Creo de que a estas alturas del juego es importante destacarle a la población que todas estas medidas que ha tomado la Asamblea Legislativa el día de ayer, estas reformas a la Constitución, tienden justamente, como lo dije anteriormente, a modernizar las acciones del Estado, pero también a ahorrar dinero del Estado en función del desarrollo económico y social del país. Las segundas vueltas, ¿para qué? Si muchas veces ya se tiene un ganador con una cantidad representativa, y al llegar a esa segunda vuelta, a ejecutarla, los resultados se mantienen casi los mismos, pues. O sea, no hay, digamos, un cambio. La tendencia electoral se mantiene. Simplemente ha servido para hacer cierto juego, cierto lobby político entre políticos, para hacer arreglos, alianzas, etcétera.
y que ha dejado, digamos, en el pasado no muy buenos réditos políticos para el país. A ver, con esta reforma, el candidato que gane la primera vuelta, con la cantidad de votos que gane, pues Con ya eso, está, gana la elección. Exacto. No hay manera. Y esto ya se utiliza en otros países, Estados Unidos, Panamá, México, tienen esta modalidad, primera vuelta o primera vuelta, como sea que gane, pues gana. Hay que destacar también el comentario que hizo la diputada Ana Figueroa al respecto. Él dice, cada segunda vuelta presidencial que se ha realizado en el país le cuesta a los salvadoreños $50 millones. Dice, esa plata se puede utilizar para construcción de un nuevo hospital, dice, invertirlos en más escuelas, qué sé yo. Bueno, obviamente el accionar de la forma de hacer política del presidente Bukele ha ido tendiente a hacer, digamos, ciertos ajustes, a generarle ahorro al país también, muy contrario a lo que piensan los opositores, que ellos piensan que aquí se está despilfarrando el dinero, que aquí a saber qué cosas se están haciendo. Es la narrativa negativa que ellos están manejando ante la población, tratando de incidir negativamente en un proceso electoral. Hay malas noticias para ellos, y las malas noticias es de que el país tiene en este momento, en primer lugar, un presidente que es un verdadero estadista. No le estoy tirando flores, estoy diciendo la verdad, y lo que dicen los organismos internacionales, lo dicen miembros del cuerpo diplomático acreditado en El Salvador. Bueno, lo han dicho, es un verdadero estadista. Se tiene también una nueva forma de llevar las cosas en el país, muy diferente a como se llevaba a la antigüita anteriormente, y que lejos de beneficiar el desarrollo del país, frenó muchas veces diferentes inversiones que pudieron haber llegado a El Salvador, precisamente porque los procesos electorales, como lo dije, generalmente generan incertidumbre, generan inestabilidad social, política y por consiguiente inestabilidad económica. Y díganme si no es cierto, los inversionistas se detienen, cuando hay elecciones se detienen. No, esperemos. Entonces, con todas estas reformas, lo que se está buscando, el caso de las segundas vueltas, darle estabilidad al país, darle tranquilidad y evitar inclusive lo que se llama violencia electoral. Bueno, tenemos más que analizar, por cierto, acerca de las reformas que se realizaron el día de ayer a la Constitución. El Salvador ahora se ha desvinculado completamente del Parlamento Centroamericano. Mauricio, ¿qué significa para El Salvador retirarse completamente de este organismo supranacional? Bueno, representa varias cosas, aparte del ahorro millonario de pagos de salarios onerosos a los diputados del Parlacen. También deja muy en claro de que el Parlacen realmente no ha servido para el país, no ha dejado, digamos, resultados sustanciales en términos de integración centroamericana, sino más bien, como bien se decía en la nota, ha servido como un cementerio de elefantes blancos. Eso es la palabra, es un cementerio de elefantes blancos donde se han ido a refugiar personas que han cometido diferentes tipos de delitos. Y es que el Parlacen se parece a la Universidad de El Salvador, porque la Universidad de El Salvador, ahí fueron a parar muchos exfuncionarios del FMLN a meterse a la Universidad de El Salvador o a las ONGs. Lo mismo el Parlacen. Ahí hemos encontrado personas que, habiendo cometido delitos en El Salvador, de corrupción, de lavado de dinero, de enriquecimiento ilícito, y ahí lo tenemos en la nota, se van a refugiar para lograr tener fuero. Ahora, está claro y es evidente que esto también tiene una historia, y este Parlamento, cuando se integra con la necesidad de convertir a Centroamérica en una gran nación. Sin embargo, no tenemos eso. Con el paso del tiempo nos damos cuenta que simple y sencillamente han llegado personas prácticamente a pasar el invierno, a pasar el agua y a tener fuero político. Entonces, eso se acaba con esta reforma. Es el primer paso. Ya lo dijeron por ahí, integración no es solamente el Parlacen. Hay diferentes formas y diferentes modalidades, y el presidente Bukele desde su primer mandato hizo ver, digamos, elementos tendientes a convertir a Centroamérica en ese sueño morazánico que alguna vez se tuvo en Centroamérica. Vamos a ver, el Parlacen
El Salvador posee una bancada que está compuesta por 20 diputados propietarios y 20 diputados suplentes. Esto es lo que queda pues ya anulado prácticamente. Por su parte también han habido varias reacciones. Chavisabla Bukele, presidente de Nuevas Ideas, manifestó casi que de inmediato su apoyo a esta iniciativa en la Asamblea Legislativa y dice: nuestro respaldo total a la salida de El Salvador del Parlamento Centroamericano. Una institución, dice, que lejos de unir genera desconfianza en la verdadera integración centroamericana y además genera un gran gasto económico para el país que se pudiera utilizar mejor en otras prioridades. Agradecemos a los diputados de nuestro partido que nos representaron, cumplieron con la ley, con compromiso y con dignidad. Esto fue la reacción del presidente del partido Nuevas Ideas, Chavisabla Bukele, a través de su cuenta de X. Pues la verdad es que yo también me uno a esa felicitación a los señores diputados que hicieron lo que tenían que hacer en el momento oportuno. Hay las cosas en la Asamblea Legislativa tienen un tiempo, tienen un lugar, tienen un momento, y ese ha sido el momento de salir del Parlacen de una manera diplomática, de una manera política si se quiere también, pero que la población tiene que tener claro que los diputados del Parlacen realmente, como ahí hay de todos los partidos, de Nuevas Ideas tienen la mayoría de los 20, quedan, digamos, el último bastión del FMLN también queda desvinculado del Parlacen, que tenían una representación ahí. Entonces, yo creo que este es un ganar-ganar para el país. Creo que integrarse como país, como región, no es el Parlacen. Hay diferentes modalidades, hay diferentes mecanismos por medio de los cuales se puede integrar la región centroamericana y no solamente el Parlacen, que como decimos, sirvió para nada. Más reacciones que se pudieron observar el día de ayer, dice el diputado Giovanni Saldaña, por ejemplo, dice: este día damos el primer paso a la verdadera integración centroamericana y esto es quitar lo que no funciona. Vamos a reformar la Constitución, dice, y vamos a enmendar la situación que por muchos años no se hizo. Se habla de un ahorro que rondaría los 1.7 millones de dólares, que es lo que ha costado al país desde que forma parte del Parlacen de 1991 hasta el presente. Son más de 30 años. Claro. Solamente hay que decirle al Parlacen gracias por nada, porque se erogaron grandes cantidades millonarias de dinero para obtener cero resultados. Y la gente, mire, es que la gente se preguntaba, ¿y qué hacen los del Parlacen? Entonces la respuesta tenía que ser contundente: nada. Porque digamos, la expectativa rondaba en buscar acciones. Por ejemplo, un ejemplo, que tuviésemos fronteras abiertas. Eso hubiese sido un logro muy significativo del Parlacen, pero no se hizo. Ahí tenemos la frontera de Guatemala, ahí tienen medidas diferentes a la frontera de El Salvador. Me comentaba un amigo que trayendo un producto de Guatemala para acá, lo detienen en la frontera de Guatemala, lo tienen 4 horas investigándolo y todo. Luego pasa a El Salvador. En El Salvador no tuvo dificultad, dice. O sea, pasó. Eso fue en la frontera de las Chinamas recientemente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que estamos bien claros de que no se lograron establecer mecanismos de celeridad del comercio a nivel centroamericano, que hubiera sido un logro del Parlacen.